Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Su servidor Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México. Hoy hablaremos sobre los comentarios sobre la participación ciudadana en el proceso electoral 2012. Antes de iniciar con estos elementos, sí me gustaría invitar a todos aquellos que están en este momento conectados vía internet, que las vías de contacto con el instituto, estamos en la página web del instituto, recordemos que es www.ieem.org.mx, así como al teléfono 01800 712 4336, y al mismo tiempo les sugiero que si gustan hacernos algún cuestionamiento sobre lo aquí planteado, lo realicen vía escrita o vía telefónica a través de nuestras redes sociales, Facebook, IEM Oficial, o por el Twitter, @IEM_MX. Cuando nosotros hablamos y vemos la participación ciudadana del proceso electoral 2012 y queremos ver sus elementos de análisis, no debemos olvidar que la participación ciudadana no es solamente el votar. Si bien es cierto que es un elemento donde se dice que hay mayor abstencionismo, menor abstencionismo, y nos refiere, también las otras formas de participar en la jornada electoral está a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, cuya trascendencia es que el electorado del Estado de México pueda recibirse en cada una de las mesas directivas de casilla el voto de todos los electores. Asimismo, hay quienes deben de estar vigilantes de que el proceso y el día de la jornada se cumpla con todo lo acontecido y normado. Entonces, hay observadores electorales y es otra forma de participación, así como los representantes de partidos políticos que están vigilantes que en las mesas directivas de casilla se cumpla con lo establecido en la norma y en las acciones que se deben de realizar el día de la jornada para que todo sea de una manera transparente y asequible. ¿Cuál es el elemento donde decimos que nos permite entender si hay una buena participación o una baja participación? Bueno, es la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, el día primer domingo de julio del año 2012, y que esta lista nominal tenía 10.396.537 ciudadanos. Recordemos que de esta lista votaron el número de 6.726.775, un 64.7% de participación. Que por cierto, dentro de las últimas 3 elecciones organizadas por el Instituto Electoral del Estado de México, visualizamos que hemos tenido votaciones arriba del 50% en estas 3 últimas elecciones. Asimismo, cuando nosotros hablamos ya por distritos para visualizar un poco en cómo estuvieron los votantes o la participación de los votantes, visualizamos que, por ejemplo, en 27 de los 45 distritos electorales votaron, es decir, el 60% de los distritos votaron por encima del promedio estatal, que es el 64.7%. De estos, vemos que tienen una lista nominal de 3.169.000, y cuya votación entonces es del 68.5%, es decir, 4 puntos por encima del promedio estatal. Pero a contrario censo, ¿cuáles son los que votaron o distritos con menor porcentaje? Y de esos distritos con menor porcentaje, tenemos que son, entre estos, tenemos abajo del promedio, son 18 distritos. Cuando nosotros visualizamos los 10 con menor votación, visualizamos que de esos 18 distritos se encuentran por debajo del porcentaje en una diferencia del 3.2% de diferencia. Pero estos 18 distritos tienen una lista nominal de 5.769.000 ciudadanos, que es mucho mayor a la de los distritos, 27 distritos de los 45 que tuvieron una mayor votación, que representa su lista nominal 4.626.000. Es decir, en distritos con una participación por encima del promedio, tuvimos una lista nominal menor
que los 18 con menor votación, es decir, de mayor potencial de electores en las acciones. Cuando nosotros visualizamos y vemos en los municipios, cuando yo hablo de los municipios y estamos haciendo las cosas y visualizamos los municipios con mayor porcentaje de participación, tenemos por ejemplo Ixtapan de Loro con un 85.6%, San Simón de Guerrero en un 85%. De estos 10 más con mayor participación, tenemos una lista nominal de 87.677 ciudadanos. Cuando nosotros hablamos de una lista nominal con una votación de 71,000 votantes, vemos que su participación es del 81%. Pero, ¿cuántos votaron o cuántos municipios votan por encima del promedio estatal? Entonces vemos que 102 municipios de nuestro estado votaron por encima del 64.7%. Es decir, 102 municipios están por encima de ese promedio y que su promedio de ellos en total hacen un 69.13%. Pero hay que observar algo importante. Estos 102 municipios tienen una lista nominal de 4.491.000 y hacen una votación de 3.104.000. Es decir, su lista no representa ni el 50% de toda la población de nuestro estado. Mas, sin embargo, los municipios con menor participación fueron 23, abajo del promedio. Y nada más como dato, su lista nominal asciende a 5.900.000, está por encima de 1.000.000. 23 municipios tienen 1.000.000 más que 102 municipios. Y cuya votación fue 3.621.000 y su porcentaje de participación el 61.32%. Cuando nosotros visualizamos los municipios con menor porcentaje de participación, vemos que, por ejemplo, Chicoloapan es el de menor votación con un 54.14%. Es decir, de los 125 municipios del estado, ninguno quedó por abajo del 50%. Eso nos lleva a visualizar y a confiar en que en siguientes procesos electorales podemos, como Instituto Electoral, tener el reto de mantener una votación por encima del 50%. Cuando nosotros ya visualizamos entonces cuáles son los municipios con mayor votación, con menor votación, y hablamos de una participación total del 64.7%, eso nos indica que hubo una buena participación de electores el día de la jornada. Pero, ¿qué tanto votaron los hombres? ¿Qué tanto votaron las mujeres? ¿Cómo votaron los diferentes grupos de electores, dígase jóvenes, maduros o plenitud de tercera edad? Y entonces, cuando estamos visualizando estos aspectos, yo quiero hacer una diferencia y recordarles, primero por género, que la lista de 10.396.000 se compone del 52.14 por mujeres y por hombres el 47.86. Es decir, hay una diferencia natural del 4.28% entre ambos sexos o ambos géneros. Luego decimos que los jóvenes vamos a ponerlos en unos rangos de 18 a 29 años de edad. Luego podemos visualizar otro rango de los 30 a los 50 años de edad, y si gustan podríamos correrlos hasta más adelante, y mayores de 65 años o más. Estamos dejando esta división, si ustedes la visualizan, esto con el efecto de que estos primeros 12 años de vida de ya electores, ciudadanos, de 18 a 29 años, visualizamos que conforman 3.214.000 ciudadanos de la lista nominal, que representan el 30.92%. Este tema o este punto sí lo quiero que quede claro y que estemos recordando esta cifra, porque vamos a visualizar cuál es el nivel de participación de estos quinquenios para ver
quiénes participan más y quiénes participan menos y en qué grados. Cuando, por ejemplo, hablamos de los jóvenes de 18 y 19 años, conforman la lista nominal total el 4.03%, los jóvenes de 18 y 19 años. El grupo de 20 a 24 es un 13.63%. Los de 25 a 29, el 13.26%. Si ustedes ven, son los rangos de mayor porcentaje en la integración de la lista nominal. Después tenemos el grupo de 30 a 34 con el 12.63, 35 a 39 con el 12.11, y vemos que el de 40, los grupos de 40, estamos en 10.55, de 45 a 49 estamos en un 8.85, y así nos vamos después a los de la decena de los 50, que ya no quieren contar más los años, pero estamos en 50 a 54 con el 7.23, 55 a 59 con el 5.55, de 60 a 64 años el 4.08, y más del 65% el 8.08%. Si ustedes ven nuestros grupos de edad, un quinquenio de 60 a 64 años casi es el porcentaje de los jóvenes de 18 y 19 años, de 2 años. Esto nos trae que hay diferencias en los porcentajes de cómo estamos, ya seguramente por algunas acciones de la propia naturaleza se va limpiando, pero el grupo de mayores de 65 años, seguramente haciendo algunos análisis con datos de años, décadas anteriores, este grupo de más de 65 años era menor al que hoy día tenemos, que conforman el 8.08%. Otro tema que debemos de visualizar es, por ejemplo, la lista nominal utilizada en la jornada electoral. Entonces decimos, pero por origen, ¿de dónde nacimos? Y entonces decimos que los originarios y los no originarios. Los no originarios son, o sea, por entidad de origen, tenemos que el 53.40% son nacidos en otra entidad. Y el 46.60% son nacidos en el Estado de México. Es decir, la diferencia de la composición social del electorado, hay un 6.8% a favor de los no nacidos en el Estado. Cuando nosotros hablamos entonces ya en votantes en la jornada electoral, visualizamos que las mujeres votaron en un 56.33% y los hombres en un 43%. Pero aquí lo que resalta es que las mujeres votaron 4.19% más que la lista nominal, como está integrado su porcentaje o su presencia en la lista nominal en integración. Y los hombres, al contrario, censo, disminuyen su participación en relación con las mujeres en un 4.19, y entonces la diferencia de 4 puntos que teníamos, nos vamos a una diferencia del 12.66%. Esto visualizamos entonces que en la jornada electoral las mujeres tienen una fuerte influencia en los resultados electorales. Esta diferencia que ya hablamos, más del 12% como votantes entre mujeres y hombres, eso nos permite visualizar que hay que poner mucha atención en qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo como sociedad. Aquellos que decimos que dominaban los hombres, perdón, quien domina y quien elige y quien determina, creo que son hoy en día las mujeres. Luego, los votantes en la jornada electoral por rango de edad. Veamos cuáles son estas acciones. Hace un momento les decíamos cuál es la composición. Si mandamos a enseñar esta tabla para que visualicemos esto, vamos a encontrar que, por ejemplo, el grupo de 18 a 29 años de edad vota en un 27.29% cuando su conformación en la lista nominal es del 30.92%. Es decir, este bloque de jóvenes de 18 a 29 años de edad están teniendo una disminución de presencia como votantes del 3.63%. Esto nos lleva a tener las siguientes
consideraciones si vemos este cuadro. Cuando ustedes ven de 30 a 39 años de edad, también votan abajo de la integración de la casilla esta etapa o este grupo de electores. Pero todos los mayores de 40 años votan por encima del promedio de integración de la lista nominal. Es decir, todos están por encima y el grupo con mayor presencia o de mayor fuerza en las acciones, visualizamos que por más del 1% son los de 45 a 49, los de 50 a 54 y así como los de 60 a 64 están votando casi del 1%. Esto nos lleva a entender que entonces los mayores de 40 años en la elección del 2012 fue más importante su participación, o no más importante, fue su presencia por encima de su integración en la lista nominal. Pero pareciera que entonces los jóvenes no participan porque ellos bajan su participación. Pero ya visto ahora estos votantes por la entidad de originarios y no originarios, recordemos hace un momento que decíamos que estos componían los no originarios el 53.40%. Pero visualizamos que el día de la jornada votó el 52.79%, es decir, 0.61% menos que en la lista nominal. Y los originarios votaron 0.61% más que en la lista nominal. Es decir, traíamos o decíamos, y eso en algunos estudios, algunas inferencias que hacíamos, es que votaban más los originarios que los no originarios. Cuando vemos este desplazamiento de qué porcentajes votaban, y si vemos que la composición o la diferencia en la lista nominal por entidad de origen había una diferencia del 6.8%, cuando vemos la acción de votantes es de 5.58, es el 1% que en números cerrados no va más allá de una presencia importante que votan tanto los originarios como los no originarios en nuestro estado. En ese sentido, ahora, ¿quiénes y qué grupo, cómo está conformado nuestra lista nominal? Y me gustaría presentarles esta gráfica. Si nosotros vemos los originarios, son todos los nacidos en el Estado de México, que es el 47.21%. Nacidos en el Distrito Federal, representan el 33.67%, es decir, un tercio de la población electoral del Estado de México, de los electores, es nacida en el Distrito Federal. Los otros estados con mayor presencia de nativos de otra entidad son los de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz. Y del resto de las entidades, es decir, las otras 25 entidades, está representado por el 7.13%. Cuando esto lo visualizamos, y bueno, podemos tener datos hasta de doble nacionalidad, que son el 0.03%, así como naturalizados con el 0.06%. Nosotros visualizamos entonces que todos participaron de una manera trascendente e importante. Pero ya cuando vemos ahora por entidad de origen, por rango y edad, rango de edad y género, vamos a ver los siguientes datos. Y decimos que las mujeres, voy a dejar muy claro esto, las mujeres en todos los casos, en número votaron más, porque traen una diferencia de participación de cerca del 12%. Pero cuando ya hablamos de la participación porcentualmente en mujeres o de hombres, vemos que el grupo de varones o de hombres de 18 y 19 años, como el de 20 a 24 años, votaron por encima de su promedio de integración de la lista nominal de electores, más que las mujeres.
Y así el grupo de varones mayores de 50 años votaron por encima del promedio de integración de la lista nominal de electores y votantes en el día de la jornada. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, hay una participación de los hombres proporcionalmente hablando a la integración en la lista nominal, que tienen una mayor respuesta estos grupos de edad en el grupo de los hombres. Mas, sin embargo, las mujeres de los 30 a los 49 años de edad son las que mayor votación tuvieron y tienen una presencia mucho más solidificada, y en ese sentido vemos que es ahí donde se tiene la mayor participación de todos los grupos, y por su composición es el grupo que decide la elección y es donde están votando el mayor número de mujeres. En cuanto a las mujeres, es el mismo comportamiento que los hombres. Las originarias y no originarias visualizamos hace rato por edad y género hace un momento, y ahora vamos a ver en mujeres originarias y no originarias. Decíamos que las mujeres originarias son menor su porcentaje de integración en la lista nominal y es mayor el de las mujeres no originarias. Pero vamos a ver este dato. Las mujeres originarias de 18 a 34 años de edad es ya mayor el grupo de las mujeres originarias que las no originarias del Estado. ¿Esto qué significa? Que ya nacidos en el Estado de México están teniendo una mayor presencia en esta composición. Tal vez ya de aquellos que no son originarios y que controlan el grupo ahorita con mayor presencia de 35 hasta concluir, los no originarios tienen una mayor presencia en la votación de las mujeres. Esto nos lleva a visualizar que este grupo de no originarias, bueno, seguramente sus hijos, sus hijas ya están integrando y son mexiquenses, y entonces ya tienen una responsabilidad social y cívica con nuestro Estado. Y vemos el grupo de varones en cuanto a originarios y no originarios, y tienen el mismo comportamiento. Los varones menores de 35 años de edad votan o tienen un mayor número en el listado nominal que los no originarios. Y a contrario censo, los no originarios después de los 35 años a todo el resto son los que más impactan en la integración de la lista nominal de electores. Visualizamos también, por ejemplo, ya las mujeres por género como funcionarias de mesas directivas de casilla que les comentaba hace un momento. Como funcionarios de mesa directiva de casilla, cuando nosotros visualizamos cuál es el porcentaje de participación, yo quiero que recuerden que traíamos una diferencia del 4% entre hombres y mujeres. Bueno, cuando ya hablamos de la jornada electoral como funcionarios de mesa directiva de casilla, encontramos que las mujeres son el 61.93% integrantes de mesas directivas de casilla, contra una presencia del 38.07% de los hombres. Esto significa que hay una diferencia del 23%. Esto nos lleva a visualizar que, al igual que como votantes, las mujeres rompen no nada más el espacio de ese 4% como votantes, se van al 12% de diferencia con los varones, y como funcionarios su diferencia es aún mucho mayor. Pero ¿qué distrito hay mayor diferencia entre mujeres y hombres? Bueno, les quiero decir que el distrito 31 de La Paz está conformado el 68% por mujeres contra el 32% de varones. Es decir, hay una diferencia de más del 36%. Esto nos lleva a ver que para el programa de capacitación electoral, como para otras actividades que visualicemos para promoción y difusión de la cultura política democrática, tenemos que ver estos datos para ver qué tenemos que hacer para mejorar o impulsar la participación de los hombres para que
haya una equidad en la contienda y en la participación ciudadana y no dejarle solamente toda la carga a las mujeres. Cuando nosotros vemos qué distrito es el que menos diferencia tienen de participación, es en Valle de Bravo, donde las mujeres participaron en un 55%, es decir, 6 puntos abajo del promedio estatal, y los hombres participaron en un 45%. Es decir, su diferencia es de 10%. Esto nos lleva a visualizar que debemos de ver qué acciones debemos de considerar para ir fomentando estas acciones. Pero ¿cómo participaron los hombres y las mujeres como en los cargos designados el día de la jornada electoral? Bueno, como presidentes o presidentas, las mujeres presidentas fueron el 58% y los varones el 42%. Hay una diferencia del 16% que es menor a la diferencia que hay entre hombres y mujeres como funcionarios de casilla general. Y como secretarios hay una diferencia del 22%, toda vez que las mujeres son el 61% de los cargos y los varones el 39%. Ahí vemos que el primer escrutador en el nombramiento fue 62% para mujeres y el 38% para hombres. Y como segundo escrutador, el 64% para mujeres y el 36% para hombres. Aquí nos gustaría, tal vez, debemos de visualizar y estudiar más a fondo estas acciones. Creo que debemos y tenemos la obligación de visualizar el nivel educativo o el nivel de formación educativa. Esto tal vez nos lleva a visualizar que todavía hay una tendencia generalizada porque el cargo se da por nivel de estudios. Y entonces en los presidentes, aunque es mayoritaria la participación de la mujer, es menor su porcentaje que, por ejemplo, el segundo escrutador en relación con los varones. Esto debemos de visualizar si todavía tenemos esas diferencias en la formación y debemos de visualizar y dar un impulso a la mejor formación, o no mejor, sino a posibilidades de formación de las mujeres para tener igualdad de circunstancias en una formación profesional. En cuanto a los rangos de edad como funcionarios de mesa directiva de casilla, y aquí quiero que recordemos que el grupo de 18 a 29 años lo conforma un 30.92% de la lista nominal. Pero ¿qué nos quiere o qué quiero llegar yo con ustedes esta mañana al decirles que los jóvenes como funcionarios de mesa directiva de casilla si visualizamos y vemos, por ejemplo, de más de 65 años, voy a ir de atrás, ahora de mayores a menores, cuando los de más de 65 años que conforman la lista nominal en un 8%, su participación como funcionarios es del 2%. Me van a decir, oye Rafael, pero ¿por qué tanta o por qué tan baja la participación de esos mayores? Recordemos que hay un límite de edad para ser funcionario de mesa directiva de casilla, que son los 70 años. Es decir, yo creo que tenemos un grupo muy importante de ciudadanos mayores de 70 años en nuestro estado. Pero también visualizamos que los grupos, por ejemplo, de 60 a 64 años, disminuye su participación en un 0.80%, porque esto es lo que estamos visualizando. Pero estos jóvenes, ahora voy acá con los de 18 a 19, de una integración en la lista nominal del 4.03, como funcionarios están en un 4.33. Es decir, su participación como funcionarios es mayor al nivel de porcentaje de participación como funcionarios. El grupo de 20 a 24 años lo conforman un 21.41%. Es decir, están 8 puntos arriba de su integración en la lista nominal, lo que nos lleva a concluir que los jóvenes, como funcionarios de mesa directiva de casilla, están participando activamente. Y también debo de recordar
en este momento quiero recordar un dato que tuvimos en una encuesta que levantamos en el 2010, que decían los jóvenes que su deseo de ser funcionario de mesa directiva de casilla era un porcentaje mayor al deseo de votar. Si esa encuesta la traemos del 2010 con jóvenes menores de 18 años que levantamos, y cuál era su visión de aquel grupo en esas preguntas, visualizamos que ya se está haciendo realidad en las acciones de este grupo, cuando estamos hablando que de 20 a 24 años, el 21%, es decir, 1 de cada 5 funcionarios de mesa directiva de casilla eran de 20 a 24 años de edad. Esto nos lleva a entender entonces que una participación muy importante, y el grupo de 25 a 29 años que conforman la lista nominal de un 13.26 participaron como funcionarios en un 13.77%. Hace unos días alguien me preguntó qué tanto incidía los programas de promoción y difusión de la cultura política democrática que se vinculan o se desarrollan hacia la población infantil y juvenil. Por ejemplo, el programa de promoción de consejos promotores de valores. Cuando hablamos de que el programa de consejos promotores de valores se instauró hace 8 o 9 años, y los chicos que comenzaron a vivir ese programa de secundaria tenían entre 12 a 15 años, 12, 14 años, la secundaria la estudiaron, es potencialmente hablando que parte de esta nueva generación y que vivieron modelos integrales en todas sus escuelas de cómo hacer las elecciones, podamos estar ya haciendo algún resultado en materia de construir ciudadanía, y que vienen no nada más con un ánimo de ser electores, porque eso lo visualizamos en una encuesta que no traían el empuje para ser electores, pero sí para ser funcionarios de casilla, y es una forma de participar, porque seguramente quieren ver que las cosas se hagan con transparencia en las mesas directivas de casilla, y ahí está la participación. También esta participación de estos porcentajes puede darse a que los jóvenes, bueno, tienen tiempo y tienen el estudio y tienen el empuje para supervisar que su sociedad esté trabajando acorde a las normas. Entonces, después de este bloque de 18 a 29 años de edad, vemos que todos los demás grupos están trabajando o participaron como funcionarios por abajo del nivel de porcentaje que integran las mesas, la lista nominal. Otro tema que traemos y que debemos de visualizar, que es la observación electoral. ¿Qué es la observación electoral? Bueno, es el interés de los ciudadanos por vigilar que los partidos políticos, que los funcionarios de mesa directiva, que los electores cumplan con las obligaciones que cada uno de ellos tiene. Bueno, en el ejercicio del proceso electoral del 2012 hubo 1.411 observadores. Y visualizamos, ¿qué creen? Con una participación de mujeres de un 58.68%. Con una participación de hombres del 41.32%. La diferencia, el 17.36%. Es decir, las mujeres acentúan también que como funcionarias, un número muy importante de mesas directivas de casilla. Como observadores, una participación trascendental. Como la naturaleza da, pues también tiene una mayor presencia. Pero visualicemos ahora por rango de edad. Y cuando hablamos de observadores por rango de edad, de estos datos, vemos que de 18 a 29 años de edad, los observadores conformaron este grupo de edad de 18 a 29, el 56%. Es decir, no basta que quieran los jóvenes checar por ellos mismos y presenciar en la mesa directiva de casilla como funcionario que se cumpla, sino también como observadores quieren que vigilar, y van a vigilar a todos los que están y están observando que cumplan con todas las tareas, y entonces el 56%
de jóvenes menores de 29 años integran los observadores electorales. Más que decir que obviamente todos los otros niveles o grupos por edad, rangos de edad que hemos visualizado para esta presentación, tuvieron una presencia mucho menor que la de los jóvenes en estas acciones. También debo de tener una consideración importante. Cuando nosotros hablamos ya de formas de participar y ya hablamos de los votantes, ya hablamos de los funcionarios de mesa directiva, que son los que reciben la votación, que recibieron de más de 6.400.000 ciudadanos recibieron la votación. Ahora vemos que los representantes de partidos políticos ante mesas directivas de casilla también hay una presencia importante. ¿De quién? De las mujeres, con un 62.88%, contra una presencia de representantes de partidos políticos varones de un 37.12%. Su diferencia, el 25%. Cuando nosotros visualizamos, y ahora creo que con esto nos queda claro por qué debemos de visualizar iniciativas o ya acciones que se están dando en la normatividad electoral de la equidad de género de un 50%, y ahora sí, yo antes lo decía en broma, que era para que los hombres no nos dejaran abajo en los porcentajes de la integración de ser candidatos. Pues ahora lo vemos, porque las mujeres son más en la vida política como representantes de partidos políticos, como funcionarias de casilla, como observadoras, como electores y como conjunto social. Entonces, visualizamos esta participación, y entonces yo les quiero mostrar también que los representantes de partidos políticos por rangos de edad visualicen ustedes cuál es la presencia. Aquí se abre el marco. Voy a destacar primero de 18 a 29 años de edad, que este grupo tiene una participación como representantes de partido político del 35.41%. Es decir, 4 puntos arriba, 4 puntos y fracción arriba del nivel de integración de la lista nominal. Es decir, tiene una presencia muy fuerte. Pero el siguiente bloque de 20 años, que va de personas de 30 a 49 años de edad, también todos ellos participan como representantes de partido arriba de su porcentaje de integración de la lista nominal. Estos grupos de 18 a 49 años, al tener una mayor presencia que su integración en la lista nominal como representantes de partido, obviamente es porque los grupos o los ciudadanos mayores de 50 años bajan su presencia como representantes en la integración de las representaciones de los partidos políticos ante mesas directivas de casilla. Esto nos lleva a comprender que estamos muy cerca de ver que los partidos políticos también están buscando la participación de un grupo muy importante hasta los 50 años. Y vemos cómo los de 60 a 65 años están muy disminuidos en su presencia. Tendremos que ver cómo logramos en su conjunto, aparte como electores son el grupo más fuerte, los de este bloque de mayores de 45 años, son los más fuertes, pero debemos de visualizar cómo podemos hacer que se integren de una manera trascendente a las acciones. De otra manera, visualizamos estos grupos y vean que el grupo de los chicos de 18 y 19 años formaron el 5.58%. Por cierto, quiero recordar que estamos recibiendo también comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales del instituto, por Twitter, por Facebook o por teléfono al 01800 712 4336. Y
por el momento agradecemos los comentarios de Tomás 1319, de Ricardo Ávila, Daniel Ramírez. Continuando con nuestra exposición, ahora quiero mostrarles la siguiente gráfica para visualizar y hacer ya casi un cierre de esta participación. Cuando nosotros estamos ya en un comparativo de la jornada electoral del 2012 y vemos que la lista nominal, decíamos, se integró por el 52.14 de mujeres contra el 47.86 de varones, la diferencia era del 4.28. Ya como votantes, esa diferencia se amplía y tiene una mayor participación la mujer en un 56.33 contra el 43.67 de varones, y la diferencia ya es del 12.66%. Cuando nosotros hablamos ya como funcionarios de mesas directivas de casilla, visualizamos que como observadores electorales, voy a dar antes el dato del 58.68 mujeres contra el 41.32 de hombres, tenemos una diferencia del 17%. Como funcionarios de mesa directiva de casilla, destacamos, y entonces la diferencia es del 61% de mujeres participan contra el 38% de hombres, y esto nos lleva a una diferencia del 23%. Y si los vemos como representantes de partido político, la participación de la mujer es del 62.88% contra un 37.12% de varones. Es decir, de esa diferencia natural en la lista nominal de 4.28%, se transforma a un 12, a un 17, a un 23 y hasta un 25% a favor de las mujeres. Cuando visualizamos, entonces, decía hace un momento, que pusieron un límite en equidad de género, yo creo que la pusieron no para favorecer a las mujeres, sino para salvaguardar la posición de los hombres en un 50%, toda vez que las mujeres vemos en todas estas formas de participación ciudadana el día de la jornada electoral, no nada más como electores, sino como observadores, como funcionarios, como representantes de partidos políticos. Visualizamos que la presencia de la mujer es muy importante. Y ahora, esto es por género, pero ahora vamos a visualizar ya en su conjunto lo que es por rango de edad de estos elementos. Si bien ya los comentamos durante esta plática, estamos visualizando, por ejemplo, que los jóvenes de 18 y 19 años de edad, su conformación en lista nominal, recordemos, es el 4.03%. Como votantes, votó el 4.02, es decir, una centésima abajo de su participación o de su integración de la lista nominal. Como funcionario de casilla, 3 décimas superior. Como observador electoral, 9% arriba de su integración, y como representante de partido político, con el 1.55% arriba de su nivel de participación o de integración de la lista nominal. Es decir, como votante, ese joven o los jóvenes de 18 y 19 años tuvieron una participación apenas casi al promedio del 64.3%, pero visualizamos que en las otras acciones tuvieron una presencia muy importante. Los de 20 a 24 años, vemos también que su participación como votante es discreta, apenas 1.80% abajo de su integración a la lista nominal. Pero como funcionarios de casilla están 8% arriba. Como observadores electorales están en un 14% superior a su nivel de participación, y como representantes de partidos políticos un 2.26%. Es decir, también que siempre hemos escuchado que la participación de los jóvenes es baja, también debemos de visualizar que no nada más debemos de ver la participación en relación como votante, sino que hay que destacar las otras formas de integración en la
jornada electoral. Ahora bien, el grupo de 25 a 29 años de edad, su participación como votante es discreta, está 2 puntos abajo de su integración, pero como funcionario de casilla está 1.4 arriba, como observador electoral 3% arriba de su nivel de participación, y como representante de partido político participa escasamente 0.70% arriba de su nivel de integración. Esto nos lleva a comprender que estos grupos de participación nos lleva a tener una buena participación de los jóvenes también el día de la jornada electoral, no nada más visualizando los votantes, sino las otras acciones que tenemos. En cuanto al grupo de 30 a 34 años de edad, es de destacar que su nivel de participación mayor al nivel de integración fue como representante de partido político. Asimismo, el de 35 a 39 años de edad. Pero ahora visualicemos el grupo de 40 a 44 años de edad, que los grupos anteriores visualizábamos que como votantes es menor a su nivel de integración. Pero cuando visualizamos ya de 40 a más de 65 años, todos estos grupos, o estos grupos que tenemos desarrollados, son superiores a su nivel de integración de la lista nominal. Es decir, votan por encima del nivel de integración de la mesa directiva de casilla, de la lista nominal, y esto permite decir con contundencia que los mayores de 40 años son los que dan un mayor soporte al porcentaje de votación. A contrario censo de ellos, con excepción de los grupos de 40 a 49 años, el de 40 a 44 años sí es un porcentaje mayor al mismo de su integración a la lista, con 10.98, y mayor en representantes de partidos políticos. Asimismo, el de 45 a 49 años, su participación es más rica como funcionario de mesa directiva de casilla y como representante de partido político. Los mayores de 50 años solamente baja su participación como funcionario, como observador, como representante, y su presencia se fortalece como elector. Entonces, estamos ya visualizando que como votantes, los grupos de edad mayores de 40 años están cumpliendo más allá del promedio de la votación en su integración de la lista nominal. ¿Qué tenemos que hacer como programa de capacitación visualizar? Es que tenemos que hacer un programa fuerte de promoción y difusión de una cultura política dedicada a los grupos de menores de 39 años de edad para que haya una mayor participación como electores. Como funcionarios de mesa directiva de casilla, si ustedes me permiten recordar, los grupos de 18 a 29 años de edad, como el de 44 a 49 años de edad, participan de una manera importante como funcionarios. Pero los de 30 a 39 y los mayores de 50 años participan de un menor nivel. Creo yo que tenemos también que tener un mejor lenguaje tal vez, o formas de acercamiento y transmisión del conocimiento para convencer a estos grupos para que nos permitan también participar de una mejor manera. No digo que no es importante la participación de los demás, pero creo que debemos de tratar de igualar la participación porque todos somos corresponsables de una buena vigilancia e integración de mesas directivas de casilla. Como observadores electorales, ¿qué decir? Creo que tenemos que hacer trabajo muy importante para que grupos mayores de 30 años se interesen en vigilar en un número más importante para que sean y vigilen el proceso electoral el día de la jornada electoral. Y como representantes de partidos políticos, ya no es tarea como instituto, más sin embargo, sí estar en una cultura política democrática, y vemos que desde los 18 hasta los 50 años de edad están participando de una manera muy importante
la ciudadanía de ese grupo, que hasta hace unos años era el grupo que ya después de los 50 se podía jubilar. Y hoy la ley dice que mayores de 65 años de edad. Yo creo que entonces tenemos que visualizar que los niveles de participación todavía de los que estamos entre los 50 y los 65 años de edad debemos de tener una proyección, y los partidos políticos y todos, para que se interesen en seguir activos en la sociedad, en participar no nada más como electores de una manera trascendente, sino como funcionarios de casilla, como observadores electorales y como representantes de partido político. Yo por el momento con esto doy las gracias y por su atención, son muy amables, y espero me digan los compañeros si hay alguna pregunta o algún comentario que manifestar a través de las páginas, vías de contacto que les establecimos para poder estar con ustedes en un momento más. No tenemos algún comentario o alguna pregunta que responder. Agradezco su atención, y esta fue de acuerdo al programa de capacitación electoral de la Dirección de Capacitación Electoral. Fue la segunda plática que teníamos integrada para desarrollar el programa de capacitación a distancia en esta modalidad y tener comunicación con el público abierto. Con esta ocasión, con esta plática o curso o conferencia, damos por terminado y cumplido este nivel de participación, y nos vemos en la próxima, donde nos encontremos y tú haces la mejor elección, el Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, hasta luego.